Ese es todo suyo, pues. Voy a apuntar acá su nota. El grupo que va a hablar primero es el grupo Grupo 3. el grupo 3, sí. Sí, no estoy tan mal. El grupo 3, déjame copiar acá mientras. Dije que iba a ser un archivo en Word, pero no lo he hecho. Inmunidad innata, adaptativa. Ok, ¿quién va a hablar? María Sofía Campana y Selma. Selma Sofía. Palacios. Ajá. María Campana, ¿y quién más? Selma Palacios. Y Selma Palacios. Ok. Listo, pues pueden comenzar cuando más quieran. Buenas tardes, profesor y compañeros. Tenemos el gusto de hablarle en esta tarde sobre la inmunidad innata y adaptativa. Los miembros de este grupo son María Sofía Campana, Javier Serrano, Glorielis Viteri y mi persona Selma Palacios. Primero que todo vamos a dar una introducción acerca de lo que es el sistema inmunitario y la inmunología como tal. La inmunología se define como la ciencia que estudia el sistema inmunitario y las patologías que están relacionadas con él. El sistema inmunitario, por su parte, es el encargado de proteger al individuo de las agresiones procedentes tanto del medio externo como del medio interno, así como de ser capaz de aprender a tolerar aquellos agentes que son no patogénicos. Por ejemplo, los agentes propios del organismo, esto que no provocan ningún tipo de daño, y nuestro sistema inmune es un complejo mecanismo que implica la actividad de multitud de componentes de manera coordinada para dar entonces la respuesta adecuada según cada situación. Un daño en el sistema inmune nos hace susceptible a daños en general y la defensa contra patógenos se da mediante dos tipos de reacciones que son las que vamos a explicar en lo que es esta presentación. La inmunidad innata, que es la inmunidad que siempre está, como puede ser la piel, que actúa como barrera cuando llegan los microorganismos, y es por esto que las heridas se pueden infectar, ya que representa una puerta de entrada para microorganismos de diversos tipos. Y lo que es la inmunidad adaptativa, que es aquella que reacciona contra agentes infecciosos específicos. Ahora vamos a ver qué es la inmunidad innata como tal. Este es un tipo de inmunidad que está presente desde el nacimiento y que dura durante toda la vida. La inmunidad innata es la primera respuesta del sistema inmunitario del cuerpo contra una sustancia extraña o dañina. Cuando entran en el cuerpo microorganismos extraños como bacterias o virus, ciertas células del sistema inmunitario responden rápido para tratar de destruirlos. La inmunidad innata también incluye barreras, como mencioné anteriormente, como la piel, las membranas mucosas, las lágrimas, el ácido del estómago, estos que ayudan a evitar la entrada de sustancias dañinas en el cuerpo. También se le llama inmunidad natural. Entre las características de la inmunidad innata podemos mencionar que es la primera línea de defensa del organismo, que es una respuesta inmediata a infecciones, que tiene un mecanismo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa de qué patógeno se trate, el organismo lo identifica como extraño y activa entonces los sistemas de defensa. Y otra de sus características es que ella carece de memoria. Entre los elementos de la inmunidad innata, bueno, primero para decir qué son, ellos consisten en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen en el cuerpo. Estas barreras forman la primera línea de defensa, que es la respuesta inmunitaria. Entre los ejemplos de estos elementos podemos mencionar lo que son barreras físicas. Entre estas barreras físicas vuelvo a mencionar la piel, las mucosas, el epitelio ciliado, entre otros. La función es que evitan que los organismos se asienten. Por ejemplo, en las barreras físicas, como mencioné, que es la piel, que lo que hace es una descamación. Otras pueden ser barreras químicas, como es el pH de los fluidos, los lípidos, las poliaminas y el moco, entre otros.
Estos incluyen lo que son procesos de inflamación, por ejemplo, el pH bajo, que es un pH alrededor de 2, impide que lo atraviesen la mayoría de los microorganismos, excepto algunos patógenos como son la salmonela, el Vibrio cholerae, entre otros. Podemos ver también en estas barreras químicas lo que es el aumento de la temperatura o la fiebre, y muchas especies no son susceptibles a estos microorganismos, a ciertos microorganismos, sencillamente porque su temperatura corporal inhibe el crecimiento de estos. Y también tenemos lo que es el moco, que engloba partículas extrañas en él. Otras barreras también podemos mencionar las bioquímicas, como son las enzimas, las proteínas de fase aguda y los interferones. En esta podemos mencionar que el organismo posee múltiples sustancias con propiedades antibióticas, como son los lisocimas, que es una enzima presente en secreciones como lo que es la saliva y las lágrimas, que son capaces de destruir la pared celular de muchos tipos de bacterias. También están las proteínas en fase aguda como complemento. Y también vemos lo que son las barreras microambientales, que pueden ser la siguiente. Ajá, la flora saprófita intestinal y también la vaginal, que esto podemos ver que en el intestino grueso se posee abundancia de flora microbiana. Otro elemento que también podemos mencionar es la citoquina, que son pequeñas proteínas cruciales para controlar el crecimiento y la actividad de otras células del sistema inmunitario y las células sanguíneas. Cuando se liberan, estas envían una señal al sistema inmunitario para que cumpla con su función. Las citoquinas, entonces, lo que hacen es que son mensajeras del sistema inmunitario. La detección de un antígeno activa la producción de citocinas, por lo que serían los glóbulos blancos, que son los leucocitos, y por las otras células del sistema inmunitario. Existen muchas citocinas diferentes que afectan a distintas partes del sistema inmunitario. Podemos ver lo que serían ciertas citoquinas que estimulan la actividad y actúan sobre ciertos tipos de glóbulos blancos para que sean más eficaces en su acción destructiva y atraigan a otros glóbulos blancos a la zona conflictiva. También podemos ver otras que inhiben la actividad, lo que permite poner fin a la respuesta inmunitaria. Y otras que son denominadas interferones e interfieren en lo que es la reproducción o la replicación del virus. Las citocinas también participan en la inmunidad adquirida, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿En qué situaciones entonces participa la inmunidad innata? El sistema inmunitario protege al organismo de sustancias posiblemente nocivas, reconociendo y respondiendo a los antígenos. Los antígenos entonces son sustancias que por lo general son proteínas que se encuentran en la superficie de las células, los virus, los hongos o también de las bacterias. Las sustancias inertes como las toxinas, químicos, drogas y partículas extrañas también pueden ser antígenos. El sistema inmunitario entonces reconoce y destruye sustancias que contienen antígenos. Las células corporales tienen proteínas que son antígenos. Estos incluyen a un grupo llamado antígenos HLA. Su sistema inmunitario aprende a ver cómo estos antígenos los aprende a ver como normales y por lo general no reacciona contra ellos. La participación de las barreras físicas entonces que podemos mencionar nuevamente lo que es la mucosa. En este caso vemos un ejemplo que es el epitelio traqueobronquial del sistema respiratorio, que protege a los pulmones o a los alvéolos de infecciones. Y estas zonas también tienen mucho fluido y en su caso es un fluido tapizado ciliar que colabora a la eliminación de microorganismos. También vemos lo que son una vez más las barreras químicas como el pH ácido del estómago, que es el que secreta lo que es el ácido clorhídrico y evita la entrada de bacterias. También vemos lo que son las barreras bioquímicas, como son la orina, el sudor, las lágrimas, que contienen enzimas que pueden llegar a eliminar agentes tóxicos para el organismo, y también lo hacen a través de lo que es la tos, el estornudo, el vómito, la diarrea, la comezón, que también actúa de esta manera. Ok, las situaciones en las que participa la inmunidad innata.
Aún también tenemos lo que es el reconocimiento de sustancias producidas por células lesionadas en infecciones, toxinas, traumatismos, quemaduras, lesión celular y la liberación de DAM. También podemos mencionar que la piel hace un papel de barrera que se pone de manifiesto por contraste, por ejemplo, al comprobar lo fácil que se producen infecciones a partir de las quemaduras, pero como también una contrapartida en un organismo sano, las heridas se cierran rápidamente por los coágulos. ¿Cuáles son entonces las células que participan en la inmunidad innata? Entre las células del sistema inmune podemos mencionar lo que son los glóbulos blancos que intervienen en la inmunidad innata. Entre ellos tenemos los fagocitos. Todos ellos fagocitan y destruyen los agentes infecciosos que logran atravesar las superficies epiteliales. También tenemos los monocitos que se desarrollan en macrófagos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y la destrucción de microorganismos en los lisosomas secundarios de los fagocitos, que se produce por dos tipos de mecanismos. Puede ser por un mecanismo dependiente de oxígeno que se activa en una ruta metabólica que consume grandes cantidades de oxígeno, lo que a su vez produce grandes cantidades de radicales tóxicos antimicrobianos que producen lo que es una reacción para entonces dar otras sustancias tóxicas como hipocloritos y cloruros. Estas sustancias provocan lo que es una intensa halogenización que afecta a muchas bacterias y virus. También se puede dar por mecanismos independientes de oxígeno, que sería la liberación de enzimas hidrolíticas como son lisocimas, y ya la mencionamos en antes, proteínas catiónicas, proteasas, entre otras que ejecutan un efecto bactericida o bacteriostático. También tenemos entre las células que participan en la inmunidad innata a las células NK, que son linfocitos citolíticos naturales, y otras que participan como los mastocitos, sistemas del complejo complementario y las citocinas. Para hablar un poquito de ellas podemos mencionar también lo que es los monocitos y macrófagos. Los macrófagos, por su parte, ellos se desarrollan a partir de un tipo de glóbulo blanco que conocemos como monocitos, que se convierte entonces en los macrófagos cuando pasan del torrente sanguíneo a los tejidos y estos fagocitan a los agentes agresores. Cuando aparece una infección, los monocitos se desplazan hacia los tejidos. Allí, en un periodo de unas 8 horas, los monocitos aumentan de tamaño considerablemente y producen gránulos en su interior, así como se convierten en macrófagos. Los gránulos están llenos de enzimas y de otras sustancias que ayudan a destruir y a digerir las bacterias y lo que serían otras células extrañas. Estos macrófagos entonces permanecen en los tejidos e ingieren las bacterias, las células extrañas y las células dañadas y muertas. El proceso mediante el cual una célula ingiere a un microorganismo o a otra célula o fragmentos celulares se conoce con el nombre entonces de fagocitosis. Además, los macrófagos también segregan sustancias que atraen a otros glóbulos blancos al lugar de la infección. Los macrófagos también lo que hacen es que ayudan a los linfocitos T a reconocer a los invasores y por lo tanto también participan en la inmunidad adquirida o adaptativa. Por otra parte también tenemos a los que son los neutrófilos, que es una clase de glóbulos blancos más abundante en el torrente sanguíneo y que se encuentran las primeras células inmunitarias que participan en la defensa frente a una infección. Estos son fagocitos que ingieren bacterias y otras células extrañas, contienen gránulos que liberan enzimas, las cuales ayudan también a destruir y a digerir estas células. Los neutrófilos, por su parte, también circulan en el torrente sanguíneo y deben recibir señales para salir de él y entrar en los tejidos. A menudo las señales provienen de las propias bacterias, de las proteínas del sistema complementario o de los tejidos que fueron dañados. Todos estos producen lo que son sustancias que atraen a los neutrófilos a la zona conflictiva. Este proceso también, en el que se utilizan sustancias para atraer estas células, se da por una atracción que tiene que ver con lo que es la zona determinada como quimiotaxis. Los neutrófilos también liberan lo que son sustancias de forma de fibras en el tejido circundante. Estas fibras atrapan lo que son las bacterias, lo que evita que se diseminen y hace que sean más fáciles de destruirse.
Tienen dos mecanismos entonces de destrucción de patógenos, la muerte no oxígeno dependiente y la muerte que es oxígeno dependiente. En la no oxígeno dependiente liberan gránulos que son altamente tóxicos para los microorganismos y en la oxígeno dependiente utilizan el complejo de oxidasa para producir cientos de especies reactivas de oxígeno. Por otra parte también tenemos lo que son los eosinófilos, que también pueden ingerir bacterias, pero también atacan a células extrañas que son demasiado grandes para poder ser ingeridas. Contienen gránulos que liberan enzimas y otras sustancias tóxicas cuando encuentran células extrañas. Estas sustancias perforan la membrana de las células atacadas. Tenemos también lo que son los basófilos, que no ingieren células extrañas. Contienen lo que son gránulos llenos de histamina, que es una sustancia que participa en las reacciones alérgicas, y cuando los basófilos encuentran alérgenos, que son antígenos que causan reacciones alérgicas, liberan lo que es la histamina. La histamina lo que hace es que aumenta el aporte de sangre a los tejidos dañados y da lugar a lo que es una hinchazón e inflamación. Los basófilos también producen sustancias que atraen a los neutrófilos y a los eosinófilos a la zona conflictiva. Tenemos también lo que sería las células NK, que son aquellos linfocitos citolíticos naturales que suelen denominarse células asesinas naturales porque están listas para destruir en cuanto se forman. Estos linfocitos reconocen las células infectadas o cancerosas, se adhieren a ellas y después liberan enzimas y otras sustancias que dañan la membrana externa de estas células. Son importantes en la defensa inicial frente a infecciones víricas, ya que son leucocitos que se activan por interferones inducidos en respuesta a virus. Además, también lo que hace es que producen citocinas que regulan algunas de las funciones de los linfocitos T, B y de los macrófagos. También tenemos lo que serían las células dendríticas, que residen en los epitelios y por debajo de ellos también, donde se localizan estratégicamente para capturar los microbios invasores. Un ejemplo son las células de Langerhans en la epidermis, en las que las células dendríticas también se encuentran en la zona de linfocitos T en los tejidos linfoides. Ok, y también están en el intersticio de muchos órganos no linfoides como el corazón y los pulmones, en los que se supone que capturan los antígenos de los posibles microbios invasores. Podemos decir también que estas células son las primeras que se acercan al antígeno. Como están presentes en los epitelios, captan la entrada de bacterias de todas partes del cuerpo. Pueden utilizar dos mecanismos. El primero, que sería la tolerancia inmune, que es en aquella en que la célula considera que no se trata de una molécula dañina, y el otro mecanismo, que sería la respuesta efectora, es en la que la célula dendrítica reconoce el antígeno como una molécula anormal e inicia la respuesta inmunológica. En su membrana contienen proteínas TLR que detectan distintos componentes. Las células dendríticas secretan citoquinas como la TNF, alfa y la IL-1, que es la interleuquina, que tienen la capacidad de generar una respuesta inflamatoria. Cuando se secretan entonces las citoquinas, se produce la secreción de selectinas en las células endoteliales, y las selectinas se unen a una célula que abunda en los vasos y se activan en la fase de rodamiento. Las células entonces migran fuera del endotelio gracias a lo que es la acción de otras proteínas. Las células dendríticas también llevan los antígenos a los ganglios linfáticos para presentarlos a los linfocitos T. En el ganglio también estas son procesadas y son desplegados junto a moléculas MHC y finalmente son reconocidas por los linfocitos T y B. Tenemos también lo que serían los mastocitos, antes de que mi compañera siga con la adaptativa. Lo que serían los mastocitos, que están presentes en los tejidos, y su función es que es semejante a la de los basófilos en la sangre. Cuando detectan también un alergeno, liberan histamina, además de otras sustancias que están implicadas en las reacciones inflamatorias y alérgicas. Y también tenemos las células del sistema de complemento, que está compuesto por más de 30 proteínas que actúan en secuencia, una proteína activa a otra y esta a su vez activa a otra, y así sucesivamente, esto como una defensa ante lo que serían las infecciones.
Ok, continuando con lo que sería la inmunidad adaptativa, que es el segundo tipo de inmunidad, pues ya hemos visto que la inmunidad innata es la primera barrera de defensa frente a infecciones contra patógenos, principalmente bacterias. Sin embargo, cuando esta no es capaz de detener el proceso infeccioso, la enfermedad se instaura y comienza a desarrollarse al mismo tiempo lo que sería la inmunidad adaptativa, específica o adquirida, como también se le llama. Y vamos a ver paso a paso cómo va a funcionar este tipo de inmunidad. Entonces, primero que todo, ¿qué es la inmunidad adaptativa? Esta es la inmunidad que se desarrolla con la exposición a diversos antígenos y además aumenta en magnitud y capacidades defensivas con cada exposición sucesiva a un microbio en particular. Debido a que esta forma de inmunidad surge como una respuesta a la infección y se adapta a ella, se le coloca este nombre de inmunidad adaptativa. El proceso de aprendizaje comienza cuando el sistema inmunológico de una persona encuentra a invasores extraños o extranjeros, como lo son los antígenos, y los reconoce como sustancias no naturales o como algo extraño, un cuerpo extraño. Seguidamente, los componentes de la inmunidad adquirida, de los cuales hablaremos a continuación, aprenden la mejor forma de combatir a cada antígeno y comienza a desarrollar una memoria respecto a ese antígeno, que es una de las diferencias que tiene con la innata, pues la innata no tiene esa memoria inmunológica. Y vamos a ver bastantes células que contribuyen a este tipo de inmunidad, como lo son los linfocitos T y B, y otros participantes como las células dendríticas, las citoquinas, y el complejo mayor de histocompatibilidad. A este tipo de inmunidad también se le llama inmunidad específica porque dirige su ataque a un antígeno específico que ha encontrado con anterioridad. Y sus rasgos característicos son la capacidad de aprender, adaptarse y recordar el antígeno con el que ha combatido. Algunas propiedades de esta inmunidad son la especificidad, como ya expliqué, y la diversidad. Esto produce una gran cantidad de receptores contra un elevado número de antígenos resistentes o probables. La memoria, pues, que tienen esa memoria de un antígeno primario y entonces a una segunda exposición y a las sucesivas, la respuesta va a ser entonces más rápida y de mayor magnitud. También está la falta de reactividad frente a lo propio, o básicamente la tolerancia a lo propio, que es que pueden reconocer cuáles son los antígenos extraños y cuáles son propios del organismo. Ok, los elementos de la inmunidad adaptativa. Tenemos moléculas con papel protector o defensivo, que serían las citoquinas, que se encargan de esa comunicación entre las diferentes células del sistema inmunológico. Estas activan lo que son los macrófagos para hacer la actividad de fagocitosis. También están los anticuerpos, que son los principales en este tipo de inmunidad, y son producidos por las células plasmáticas. Las células plasmáticas se diferencian de los linfocitos B. Los anticuerpos son esenciales para combatir cierto tipo de infecciones bacterianas y de hongos, y también ayudan a combatir los virus. Cada una de estas moléculas de anticuerpo consta de dos partes, que son la parte variable y la parte constante. La parte variable es la parte que pues cambia y está especializada en adherirse a un antígeno específico, mientras que la parte constante es una de las cinco estructuras distintas que determinan el tipo de anticuerpo, como lo son la IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. Esta es la parte que determina la función del anticuerpo y tiene funciones distintas de defensa del organismo. Por ejemplo, la IgM es la respuesta primaria inmunitaria. Esta se produce cuando el cuerpo encuentra un antígeno determinado por primera vez, como un microorganismo infeccioso, y por eso se ve en las infecciones agudas. Por lo general, este anticuerpo está presente en el torrente sanguíneo, pero no en los tejidos. Y participa también en la activación del sistema de complemento. La IgG, por el contrario, es una protección que vamos a ver en las infecciones secundarias o en la inmunidad secundaria que vamos a ver en la clasificación de la inmunidad adaptativa. Esta protege contra las infecciones bacterianas y los virus y actúa también en enfermedades crónicas. Es también el único tipo de anticuerpo que pasa de la madre al feto a través de la placenta. La IgA se trata de anticuerpos contra microorganismos en las membranas mucosas. Esta se ve frente a invasión de
invasiones en esas superficies corporales recubiertas de esas membranas, como ocurre en la nariz, en los ojos, en los pulmones y en el tubo digestivo. Esta está presente en el torrente sanguíneo y en las secreciones, como ya dije, producidas por estas membranas mucosas, como lo son las lágrimas y la saliva. Y también el calostro, que es el líquido que producen las mamás antes de producir la leche materna. Por otro lado está la IgE, que son los anticuerpos que se encargan de desencadenar las reacciones alérgicas inmediatas, por lo que suelen ser más perjudiciales que beneficiosos. Sin embargo, tienen una acción en defensa contra los parásitos. Pequeñas cantidades de IgE se encuentran en el torrente sanguíneo y en la mucosidad del sistema digestivo. Por último está la IgD, que son los que contribuyen a la maduración de los linfocitos B, y también participan en los receptores de membrana para que puedan recibir aminoácidos, proteínas o antígenos, y también se encuentran en pequeñas cantidades en el torrente sanguíneo. Bien, ahora veremos lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que va a tener una acción en cuanto a lo que realizan los linfocitos T. Estas son proteínas de membrana y proteínas solubles que ayudan al sistema inmune a ejercer su función. Estas se encargan de presentar los péptidos para que los linfocitos T puedan reconocerlos. La principal característica que tiene es que tiene un elevado polimorfismo, que es la presencia de una gran cantidad de variaciones en cada uno de los individuos. Por eso se dice que es la principal barrera en el trasplante de órganos, porque reconoce las moléculas propias del organismo y lucha contra las ajenas. La función normal de estas moléculas del CPH, o complejo mayor de histocompatibilidad, es presentar estos péptidos a los linfocitos T, como ya dije, y obliga a estos a reconocer los péptidos que están unidos a sus moléculas en las superficies celulares. Por eso el sistema garantiza que los mismos pueden reconocer los antígenos que presentan las células a su alrededor. Estos están presentes en los leucocitos y forman también en los humanos el sistema HLA, que comentó mi compañera anteriormente, que es el antígenos leucocitarios humanos. Hay diferentes tipos de complejos mayores de histocompatibilidad. Están los de clase 1, 2 y 3. Los de clase 1 y 2 presentan antígenos a los linfocitos. En caso de la clase 1, los linfocitos citotóxicos, o CD8, y en la clase 2, a los linfocitos colaboradores, o los helpers, que son los CD4, y que los vamos a ver también a continuación. La clase 3 se trata de proteínas solubles que están disueltas en el plasma. Como vemos en la imagen de la derecha, tenemos la célula presentadora de antígeno en la parte superior y un linfocito en la parte inferior, en la que tenemos el TCR, que sería el receptor de los linfocitos T. Las moléculas del CPH tienen una cadena alfa y una cadena beta, que son las que reconocen el antígeno peptídico y lo presentan entonces a los linfocitos T, que pues reconoce el TCR. Al reconocerlo, activa las proteínas CD3, que sería ese complejo de proteínas, que activa entonces los CD4 y CD28 para que envíen la señal a otros linfocitos T de realizar su actividad inmune. Ahora sí puedes pasar. Ok, ¿cómo se clasifica la inmunidad adaptativa? Tenemos dos clasificaciones, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. En esta intervienen componentes diferentes del sistema inmunitario y sirven para eliminar microbios de distintos tipos o de distintas maneras también. La inmunidad humoral cuenta con moléculas presentes en la sangre y en las secreciones mucosas que reciben el nombre de anticuerpos, que son producidas por los linfocitos B. Los anticuerpos reconocen el antígeno microbiano, neutralizan la infección y los marcan para su eliminación. Esta eliminación se da por los fagocitos y el sistema de complemento. La inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y sus toxinas, porque los anticuerpos secretados pueden unirse a ellos y contribuir a su destrucción. Esto pasa en la luz del sistema digestivo, respiratorio y en la sangre. La primera fase de esta inmunidad humoral es el reconocimiento de antígenos extraños dentro del organismo, realizado por las células o los linfocitos B, a través de su receptor de membrana.
la célula B no se activa hasta ser estimulada por una línea de linfocitos T, que son los linfocitos T cooperadores o colaboradores. Esta unión que hacen los linfocitos B con los linfocitos T colaboradores estimulan lo que es la expansión clonal y diferenciación de los linfocitos B, los cuales entonces pueden secretar los anticuerpos, primeramente los IgM, y cambian de isotipo, ya sea IgG, IgA o IgE, dependiendo del estímulo adecuado. Estos maduran a anticuerpos de alta afinidad por el antígeno inicial y los remanentes quedan como linfocitos B de memoria. Esta respuesta humoral se divide en respuesta humoral primaria y secundaria. La primaria se trata de la respuesta, pues la primera respuesta que realiza la inmunidad adaptativa, y es secretada, o sea, los anticuerpos se secretan por células plasmáticas y la clonación de estas células entra en contacto con el receptor, entra en contacto el receptor y el antígeno aproximadamente a los 7 días de la primera infección, de 5 a 7 días, es bastante rápida. Habitualmente, la respuesta máxima de los anticuerpos son de isotipo IgM por encima de la IgG, y la dosis necesaria para esta inmunización generalmente debe ser alta. Por otro lado está la respuesta humoral secundaria, en la que una infección que se repite por un mismo antígeno activa los linfocitos de memoria creados como consecuencia de la respuesta inmune primaria. Esta es aún más rápida, mucho más rápida, al cabo de unos 3 días puede realizarse el combate o la defensa de la infección, y el principal isotipo de esta respuesta es el IgG, y se requieren bajas dosis de antígenos infectantes para realizar la inmunización. Esta sería la inmunidad humoral. Por otro lado tenemos la inmunidad celular, en la siguiente diapositiva. La inmunidad celular es una forma de respuesta inmunitaria adquirida mediante los linfocitos T. Es decir, en la inmunidad humoral vemos la participación de los linfocitos B, y en la celular la participación de los linfocitos T. Esta actúa como un mecanismo de defensa en contra de los virus y microorganismos intracelulares, como algunas bacterias que son capaces de sobrevivir y proliferar en el interior de los fagocitos y otras células. La defensa frente a este tipo de infecciones depende de la inmunidad celular, que induce la destrucción de los microorganismos residentes en los fagocitos, como dije, o en otras células infectadas. Entonces, esta inmunidad se va a caracterizar por la participación de los linfocitos T, pero los linfocitos T pueden clasificarse en 4 tipos, que serían los linfocitos T citotóxicos, que identifican un antígeno viral en la superficie de las células infectadas. Este reconocimiento causa entonces la proliferación y el ataque y destrucción de estas células. Los linfocitos T colaboradores o auxiliares, helpers, son los que cuando se exponen a las células presentadoras de antígeno, proliferan y secretan interleucinas o citoquinas que activan a los linfocitos B y también a los macrófagos para incrementar la capacidad de fagocitosis. Están los linfocitos T de memoria, que son linfocitos efectores que ya se han encontrado con un antígeno y ahora son capaces de recordarlo y tener una defensa mucho más rápida. Y por último, los linfocitos T supresores, que se encargan de disminuir la cantidad de anticuerpo tras la destrucción del patógeno para controlar más bien la respuesta. Entonces, en este cuadro podemos ver las diferencias, pues los linfocitos B, que se trata de lo humoral, los linfocitos T en la celular, y también las funciones, que en la respuesta humoral se bloquean las infecciones y eliminan los microorganismos extracelulares, y en la inmunidad por células, o la inmunidad celular, se activan los macrófagos para eliminar los microorganismos, y por otro lado se eliminan los reservorios de esa infección. Ahora veremos en qué situaciones es la que participa la inmunidad innata. Básicamente, si un antígeno traspasa las barreras físicas de la inmunidad innata, es atacado y destruido por otras partes del sistema inmunitario. En estas otras partes se refiere a la inmunidad adaptativa. La respuesta inmunitaria innata es capaz de prevenir y controlar muchas infecciones. Sin embargo, muchos microbios patógenos han evolucionado para superar esas defensas de la inmunidad innata, y la protección frente a estas infecciones requiere de mecanismos más poderosos como se presentan en la inmunidad adaptativa.
Algunas características generales de este tipo de inmunidad es que tarda más tiempo en comenzar la defensa, pues no es inmediata como la respuesta innata, es más específica y eficiente para eliminar los patógenos, porque recordemos que combate a un antígeno específico. Genera memoria inmunológica y también tiene una especificidad que depende del reconocimiento de cada uno de los antígenos. Entonces, como vemos en el esquema, se da la infección y la inmunidad inespecífica o innata falla, por lo que se instaura la enfermedad y la inmunidad adaptativa se desarrolla para realizar una recuperación, y en un tipo de reinfección que pueda ocurrir, la inmunidad inmunológica específica pues está lista para defenderla y produce una ausencia de la enfermedad. Ok, la inmunidad adaptativa se da mediante fases. La primera fase es el reconocimiento del antígeno. Luego le sigue que el linfocito cambia de manera que prolifera y madura, convirtiéndose en una célula efectora y posteriormente en una célula de memoria. Luego de esto se da la eliminación del antígeno. Estas células se destruyen. Termina entonces la respuesta inflamatoria, se repara el tejido, y si el ataque se repite, los linfocitos de memoria pueden dirigir la respuesta al patógeno de una forma más efectiva y eficaz. Ahora veremos las células que participan en la inmunidad adaptativa de una forma más profunda. Tenemos los linfocitos de forma general, que se encuentran en la circulación o en órganos linfoides y pueden reconocer millones de antígenos. Estas son las células más especializadas del sistema inmune. Morfológicamente, todos los linfocitos son parecidos, sin embargo, sus funciones son completamente distintas. Pero es por esto que, por lo menos en esta imagen, vamos a ver que hay un linfocito, pero podría ser un linfocito T o un linfocito B. Y vamos a ver a continuación cada uno de estos. Los linfocitos T maduran en el timo y son las células efectoras, como ya vimos, de la inmunidad celular. Estas respuestas se dan frente a antígenos proteicos y suponen el 60 y 70% de los linfocitos en la sangre periférica. Estos no detectan antígenos libres o circulantes. Por el contrario, la mayoría de los linfocitos T reconocen solo los fragmentos peptídicos de los antígenos proteicos que se unen al complejo principal de histocompatibilidad o complejo mayor de histocompatibilidad. Este sistema garantiza que los linfocitos reconozcan a esos antígenos presentados en las células, y los linfocitos T actúan interactuando con otras células, ya sea para matar a las células que están infectadas o para activar fagocitos o linfocitos B que han ingerido los antígenos proteicos. Las células dendríticas tienen entonces un papel llevando los antígenos a los ganglios linfáticos, que serían los órganos secundarios de su maduración, para presentarlos a los linfocitos T. En el ganglio son procesados o desplegados junto a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y finalmente son reconocidos por los linfocitos T y B, y así se activa la inmunidad adaptativa. En caso de que haya algunos linfocitos que nunca hayan visto ese antígeno, como los linfocitos T naive, son activados por los mismos en los órganos linfoides secundarios. Y en este lugar se diferencian en linfocitos T efectores que migran hacia los diferentes enemigos. Ok, además de estas proteínas de señalización que hay en el complejo mayor de histocompatibilidad y los linfocitos T expresan otras moléculas que están asociadas a su función, como son los colaboradores o helpers CD4 y los citotóxicos CD8. Los colaboradores o helpers se expresan en el 50-60% de los linfocitos T maduros, y estos segregan moléculas solubles, que son las citoquinas, y que ayudan a los linfocitos B a producir anticuerpos. También envían señales a los macrófagos para destruir a los microbios fagocitados. Solo esta célula tiene la capacidad de expresar en membrana moléculas coestimuladoras y de secretar citoquinas dependiendo del antígeno que esté presente. Secreta, por ejemplo, IL-2, que estimula la proliferación de linfocitos T en el sitio de lesión. ¿Puedes pasarla un momento para explicar la imagen? Están los linfocitos, aquí están los linfocitos CD4. Entonces tenemos dos tipos, que son los linfocitos TH1, que determinan la respuesta frente a patógenos intracelulares, y los TH2 frente a patógenos extracelulares. Los TH1
sintetizan estas citoquinas, sobre todo el interferón inmunitario que activa las células fagocíticas y citolíticas, como son las células NK y la CD8. Y los TH2 entonces se relacionan con las respuestas extracelulares, van a realizar esa diferenciación de los linfocitos B. Volvemos a la diapositiva anterior para ver lo que son entonces los linfocitos CD8, que se expresan alrededor del 40% de los linfocitos T. Estos pueden segregar también citoquinas, pero desempeñan una función más importante en una función directa, pues, que es la destrucción de las células infectadas por virus o también células tumorales. Por eso se denominan citotóxicos. Y en la imagen de la siguiente diapositiva podemos ver que reconocen antígenos en el seno de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que se encuentran en todas las células nucleadas del organismo que han sido infectadas por un virus. Es muy importante en patógenos intracelulares, sobre todo frente a un virus, para producir la lisis. También hay otra pequeña población de linfocitos T, que están marcadas como linfocitos NKT, que reconocen glucolípidos microbianos y pueden participar en la defensa frente a algunas infecciones. También sirven de inmunovigilancia y citotoxicidad frente a células tumorales, realizan una inmunoregulación por secreción de linfoquinas y una actividad antimicrobiana. Por último, tenemos los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos. Estos maduran en la médula ósea y son las efectoras de la inmunidad humoral. Los linfocitos B reconocen el antígeno mediante un anticuerpo unido a la membrana que pertenece a la clase de inmunoglobulinas M, o las IgM. Estas se expresan en la superficie junto a las moléculas de señalización para formar el complejo del receptor del linfocito B que vemos en la imagen de la izquierda. Este complejo está compuesto por la IgM de membrana y las proteínas de señalización asociadas a la Ig alfa y beta, el CD21, que es un receptor de un componente del complemento que promueve la activación de los linfocitos B. Mientras que los linfocitos T pueden reconocer solo los péptidos asociados al complejo de histocompatibilidad, los linfocitos B pueden reconocer muchas más estructuras químicas, como lo son las proteínas solubles, los lípidos, los polisacáridos, los ácidos nucleicos y otras pequeñas moléculas. Además, los linfocitos B reconocen las formas nativas de los antígenos y presentan esa especificidad de la que ya hablamos. Los linfocitos B expresan una serie de moléculas que son invariables y son responsables de la transducción de señal y de activación de las células, entre ellas, pues lo que vimos, el CD21 en los receptores, que reconoce un producto de degradación del complemento que se deposita en los microbios, y esto favorece la respuesta del linfocito B a los antígenos microbianos. Después de toda esta estimulación, se diferencian en células plasmáticas que segregan grandes cantidades de anticuerpos que son mediados en la inmunidad humoral, como ya vimos. Y por último tenemos una imagen para explicar más o menos qué es lo... tenemos que, para que comience a darse la respuesta adaptativa, debe reconocerse el patógeno intruso. Esto lo hacen las células presentadoras de antígeno, que son las que previamente fagocitaron o endocitaron al patógeno y presentan partes de este, o mejor dicho, el mismo antígeno, al linfocito T CD4. Este entonces reconoce esos antígenos y es capaz de iniciar una respuesta inmune adaptativa. Inician dando una señal a los linfocitos T, CD8 y los linfocitos B. En ocasiones los linfocitos B son capaces de reconocer directamente el antígeno por su capacidad de memoria y producen anticuerpos específicos contra ese patógeno. Y los linfocitos CD8 entonces realizan esa actividad de destrucción del mismo patógeno. Y una vez que eliminan la infección, los linfocitos recuerdan al patógeno para una respuesta más rápida en futuras reinfecciones. Muchas gracias. Bueno, creo que está bastante completo el tema. Bueno, lo importante de esto es para que ustedes vieran las diferencias en cómo funciona el sistema inmune. Ves que tienes por una parte la inmunidad innata, que tú ni te das cuenta y está funcionando siempre. Y realmente ves que consiste sobre todo en barreras que no reconocen nada.
simplemente defienden contra todo, independientemente de qué sea con lo que te estás enfrentando. Entonces también es importante esta parte de la charla para comparar qué sucede con las células de la inmunidad innata versus las células de la inmunidad adaptativa. Ya ustedes lo dieron bastante bien, pero nada más para resumir, ¿no? Ves que no son las mismas células que te encuentras en las inmunidades, porque en la inmunidad innata tú encuentras sobre todo células de línea mieloide, encuentras neutrófilos, que ustedes saben que fagocitan sobre todo bacterias, encuentras monocitos / macrófagos, y también encuentras, por ejemplo, en casos menos comunes, eosinófilos y basófilos. Una célula de la que quizás no hablamos mucho en cuanto a la inmunidad innata es una que mencionó la compañera cuando hablaba sobre el mastocito. Tiene una función importantísima al momento de estas reacciones de hipersensibilidad. Ya hablamos ya sobre la histamina, etcétera, ¿no? La otra parte con respecto a eso es el temita este de la inmunidad adaptativa. Ves que a diferencia del anterior, sí reconoce, ¿okay? Sí reconoce y ataca de forma dirigida el antígeno con el que sea que te estás enfrentando en ese momento. Eso lo logra gracias a sus sistemas bien especializados de receptores, sistemas de reconocimiento de antígeno y también al complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces ves que entre los linfocitos comparten distintas funciones. Tienes a los helper, tienes a los citotóxicos, tienes a los B que se enfrentan a las plasmáticas y a su vez secretan anticuerpos. Entonces ves que en tu cuerpo tienes una gran cantidad de líneas de defensa que en determinado momento cumplen con ese rol de inmunidad. Y ves que, por ejemplo, un linfocito no se va a activar frente a una bacteria X, ¿no? O sea, cada línea de inmunidad se adapta de una forma diferente dependiendo de qué tipo de antígeno es frente al que tú te estás enfrentando. Eso no va para que vea un poquito de lo complejo que es nuestra inmunidad. Entonces, la verdad es que es bastante completo, tengo un poco que aportar, solamente eso, y yo creo que podemos pasar al siguiente grupo, ¿no? Está bastante bien todo. El siguiente tema es el del resfriado. Y por eso, no hablé mucho de la adaptativa, porque ahora sí vamos a hablar un poquito más de la inmunidad adaptativa con el tema este de los antígenos y los anticuerpos. Entonces, de este grupo, ¿quién va a hablar? Madeleine Cárcamo y Euda Gabriela Rodríguez. Un segundo, va a apuntarlo. Madeleine Cárcamo y Euda Gabriela. Okay. Listo, pues, todo suyo. Bueno, primero que todo, buenas tardes, profesor y compañeros. En el día de hoy, mi grupo conformado por María Fernanda Cusati, Euda Gabriela Rodríguez, Marian Yao, y mi persona, Madeleine Cárcamo, le vamos a hablar sobre una presentación de antígenos y la producción de anticuerpos. Bueno, ¿qué sucede cuando alguien con resfriado estornuda y estamos en contacto con esa persona? Todos en algún momento hemos pasado de estar bien prácticamente un día y luego al día siguiente presentar un resfriado que no sabemos de dónde vino. Por lo general es porque en algún momento del transcurso del día tuvimos contacto con una persona que estaba resfriada. No necesariamente si una persona resfriada estornuda nos vamos a contagiar, pero existe un 90% de posibilidades de que esto ocurra. Quizás en estos tiempos actuales no sea tan frecuente debido a las medidas interpuestas como el lavado de manos, el uso de alcohol, etcétera, para enfrentar lo que es el COVID-19. Pero aún existen personas que se siguen resfriando y a continuación les explicaré el por qué. Bueno, primero, ¿cómo nos contagiamos? Como ya había mencionado, el 90% de las causas de un resfriado se da porque las personas infectadas pueden transmitir los virus que causan los resfriados a otras personas a través del aire por medio de diminutas gotitas aéreas
que se liberan cuando esa persona enferma estornuda, tose o se suena la nariz, y también básicamente cuando existe contacto personal cercano. Otra manera en que una persona se puede infectar es que a través del contacto de las heces o las secreciones respiratorias de la persona infectada. Esto puede pasar cuando se le da la mano a alguien que tiene resfriado o cuando toca una superficie que tiene el virus respiratorio, como lo puede ser la manija de una puerta, y luego se toca los ojos o la nariz o si bien puede ser la boca. Los resfriados pueden ocurrir en cualquier momento del año, pero son más comunes en invierno o en temporadas de lluvia. Bueno, sé que en algún momento a todos nos han dicho usa abrigo o paraguas cuando llueve o te vas a resfriar. Uno por lo general lo asocia a que es debido al frío o al clima húmedo. Bueno, la respuesta es un poco más complicada que esto, pues diversos estudios han señalado que encontrarse frío y mojado podría provocar un estrechamiento de los vasos sanguíneos de la nariz como medio de conservación del calor, cerrando así el paso de sangre cálida que suministra los glóbulos blancos para combatir las infecciones. Hay muchas personas que transportan los gérmenes del resfriado, pero el enfriamiento puede hacer que sea más difícil combatir esos efectos. En las personas son más contagiosas durante las primeras 2 a 3 días de resfriado, y un resfriado común en la mayoría de los casos no es contagioso después de la primera semana. Siguiente. Y bueno, ustedes se preguntarán cuál es la puerta de entrada al virus y cómo nuestro cuerpo reconoce el virus. Las principales barreras entre los huéspedes y su entorno son principalmente, como ya habían mencionado antes, el epitelio de la piel, el tubo digestivo y el aparato respiratorio. Normalmente los microbios infecciosos entran por alguna de esas vías e intentan colonizar a los huéspedes. Los mecanismos de la inmunidad innata actúan en cada paso que da el microbio cuando intenta invadir al huésped. En el punto de entrada, el epitelio actúa como barrera física a las infecciones y para eliminar los microbios mediante la producción de antibióticos peptídicos y las acciones de los linfocitos intraepiteliales. Si los microbios pueden sobrevivir y atravesar esos epitelios, se encuentran células fagocíticas, incluidas a los neutrófilos, que son reclutados con rapidez, por así decirlo, desde la sangre hacia los epitelios, y macrófagos que viven en los tejidos bajo el epitelio. La función de esas células fagocíticas consiste en ingerir los microbios y destruirlos mediante la producción de sustancias microbicidas. Las células utilizan varios receptores para detectar los microbios. Entre ellos, los más importantes son los receptores de tipo TOL o TLR, que reciben este nombre por su homología con la proteína TOL de Drosophila, que reconoce los componentes bacterianos y víricos. En las células natural killer, matan las células infectadas por virus y producen citosina IFNG, activadora de macrófagos. Si los microbios entran en la sangre, muchas proteínas plasmáticas, incluidas el sistema de complemento, los reconocen y se activan, y sus productos los matan y revisten o si bien los opsonizan para la fagocitosis. Además de combatir las infecciones, las respuestas inmunitarias innatas estimulan la inmunidad adaptativa posterior, de modo que se proporcionan las señales que son esenciales para iniciar la respuesta de los linfocitos T y B específicos del antígeno. ¿Cuál sería, ¿cuál sería la respuesta del cuerpo frente a este virus? En respuesta, el reconocimiento de los microbios, los fagocitos, las células dendríticas y muchos otros tipos de células segregan proteínas denominadas citocinas que favorecen la inflamación y la muerte microbiana, al mismo tiempo que potencian las respuestas inmunitarias protectoras. Ahora sí. Bueno, ¿y cómo se defiende nuestro cuerpo ante ese agente agresor? Aquí es cuando entra en juego nuestra inmunidad. La defensa contra los microbios incluye dos tipos de reacciones, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, también denominada natural o nativa, está mediada por células y proteínas que se hallan siempre presentes y equilibradas
para luchar frente a los microbios y son llamadas a entrar en acción inmediatamente en respuesta a una infección. Los principales componentes de la inmunidad innata son, como había mencionado, las barreras de la piel, los tubos digestivos y respiratorios, que previenen la entrada del microbio, además que los leucocitos fagocíticos, ya sea los neutrófilos y macrófagos, además un tipo de célula especializada denominada linfocito citolítico natural, los natural killer, y varias proteínas plasmáticas circulantes, de las que las más importantes son las del sistema de complemento. La respuesta innata es capaz de prevenir y controlar muchas infecciones. Sin embargo, muchos microbios patógenos han evolucionado para superar las defensas de esa inmunidad innata, y la protección frente a estas infecciones requiere los mecanismos más poderosos de la inmunidad adaptativa, también denominada adquirida o específica. Esta inmunidad adaptativa es silente y responde a la presencia de microbios específicos, de modo que se vuelve activa, se expande y genera mecanismos potentes para neutralizar y eliminar los microbios. Los componentes del sistema inmunitario adaptativo son los linfocitos y sus productos. Aquí hay dos tipos de respuesta inmunitaria adaptativa que solo voy a mencionar. Son la inmunidad humoral, que está mediada por anticuerpos solubles producidos por los linfocitos B, y la inmunidad mediada por células, mediada por los linfocitos T, que aquí los anticuerpos proporcionan protección frente a los microbios extracelulares en la sangre y en las secreciones de la mucosa y en los tejidos de la piel. Los linfocitos T son importantes en la defensa frente a los microbios intracelulares, ya que destruyen directamente las células infectadas. Es una acción llevada por los linfocitos T citotóxicos, o activan los fagocitos para que destruyan los microbios ingeridos mediante la producción de mediadores proteicos solubles denominados citocinas, fabricados por los linfocitos T colaboradores. ¿Qué células y mecanismos de inmunidad participan en erradicar este agresor? Sabemos que las células del sistema inmunitario son linfocitos que reconocen los antígenos y organizan respuestas inmunitarias adaptativas, células presentadoras de antígenos, o sea, las CPA. Estas capturan y presentan antígenos microbianos y otros antígenos a los linfocitos y varias células efectoras, cuya función consiste en eliminar los microbios y otros antígenos. Como primero tenemos los linfocitos. Se desarrollan a partir de precursores de los órganos linfoides primarios. Cada linfocito T o B expresa receptores para un antígeno único, y la población total de linfocitos es capaz de reconocer millones de antígenos. Esta diversidad de reconocimiento antigénico es generada por el reordenamiento somático de los genes de los receptores de antígenos durante la maduración de los linfocitos y las variaciones inducidas durante la unión de diferentes segmentos génicos para formar receptores de antígenos. Estos receptores de antígenos se reordenan y se expresan en linfocitos. Estos a su vez se subdividen en linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T son los linfocitos derivados del timo. Son células efectoras de la inmunidad celular y las células colaboradoras en la respuesta de los anticuerpos frente a los antígenos proteicos. Los linfocitos T suponen el 60 a 70% de los linfocitos en la sangre periférica y son la principal población linfocítica en las venas periarteriolales esplénicas y en las zonas interfoliculares de los ganglios linfáticos. Los linfocitos T no detectan antígenos libres o circulantes. Por el contrario, más del 95% reconocen solo los fragmentos peptídicos de los antígenos proteicos unidos a las proteínas del complejo principal de histocompatibilidad, la CPH. Ahora sabemos que la función normal de las moléculas de CPH es presentar los péptidos para ser reconocidos por los linfocitos T. Al obligar a estos a reconocer los péptidos unidos al CPH en las superficies celulares, el sistema garantiza que los mismos puedan reconocer los antígenos presentados por otras células.
Los linfocitos T actúan interactuando con otras células, ya sea para matar las que están infectadas o para activar los fagocitos y linfocitos B que han ingerido los antígenos proteicos. En cada persona, los linfocitos T reconocen solo los péptidos mostrados por las moléculas de CPH de ese sujeto. El receptor de los linfocitos T, o sea, el TCR, reconoce los antígenos peptídicos presentados por las moléculas del CPH propio, que en la imagen A se puede observar. Los TCR se hallan unidos de modo no covalente a un grupo de 5 cadenas polipeptídicas invariables, la proteína G, la D y la E, del complejo molecular CD3, y 2 cadenas, que ahí también en la imagen se puede ver. En las proteínas CD3 y las cadenas no se unen por sí mismas a antígenos. Por lo contrario, interactúan con la región constante del TCR para realizar la transducción de señales intracelulares después de que el antígeno es reconocido por el TCR. Además de estas proteínas de señalización, los linfocitos T expresan ciertos números de otras moléculas asociadas a su función. Aquí se encuentran las CD4 y CD8, que se expresan en distintas subpoblaciones de linfocitos T y sirven como correceptores para la activación de los mismos. Durante el reconocimiento antigénico, las moléculas CD4 de los linfocitos T se unen a porciones invariables de la molécula de la clase 2 del CPH sobre la CPA. Estas se unen de modo análogo. La CD8 se une a moléculas CPH de clase 1. CD4 se expresa en el 50-60% de los linfocitos maduros, mientras que la CD8 lo hacen alrededor del 40% de los linfocitos T. Aquellos que expresan CD4 y CD8 llevan a cabo funciones diferentes, pero que se superponen. Se encuentran los linfocitos T CD4, son linfocitos colaboradores porque segregan moléculas solubles, o sea, las citocinas, como ya he mencionado, que ayudan a los linfocitos B a producir anticuerpos, así como a los macrófagos a destruir los microbios fagocitados. La función principal de los linfocitos colaboradores, los CD4, en la inmunidad es el compromiso de destruir la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, que conocemos como VIH. Los linfocitos CD8 pueden segregar citocinas, pero desempeñan una función más importante en la destrucción directa de las células infectadas por virus, o también pueden ser las tumorales, y por ello se denominan linfocitos T citotóxicos. También hay otra, que es linfocitos CD28, y funcionan como receptor para moléculas que son inducidas en la CPA por microbios y que se denominan coestimuladores, y diversas moléculas de adhesión que refuerzan el enlace entre los linfocitos T y la CPA y controlan la migración de aquellos diferentes tejidos. Otra pequeña población de linfocitos T expresan marcadores de linfocitos T y células NK. Los llamados linfocitos NKT reconocen los glucolípidos microbianos y pueden participar en la defensa frente a algunas infecciones. En la imagen A se puede observar el complejo del receptor del linfocito T, ya sea el TCR, y otras moléculas implicadas en la activación del linfocito T. Las cadenas TCR alfa y TCR beta reconocen antígenos en forma de complejos peptídicos, o sea, CPH, expresados por las células presentadoras de antígeno. Y el complejo CD3 unido inicia señales activadoras. Tanto el CD4 como el CD28 están también implicadas en la activación de linfocitos, y se puede observar que en algunos linfocitos T se expresan CD8 y no CD4. Estas moléculas realizan papeles análogos. También tenemos los linfocitos B. Estos linfocitos B, derivados de la médula ósea, son las células del huésped que producen anticuerpos y por tanto son las células efectoras de la inmunidad tumoral. Los linfocitos B suponen el 10 al 20% de los linfocitos periféricos circulantes y también pueden encontrarse
en la médula ósea y los folículos de los tejidos linfoides periféricos, ya sea los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas y otros tejidos de la mucosa. Los linfocitos B reconocen el antígeno mediante un anticuerpo unido a la membrana perteneciente a la clase de inmunoglobulina M, o sea, la IgM, que se expresa en la superficie junto a moléculas de señalización para formar el complejo receptor de linfocitos. Mientras que los linfocitos T pueden reconocer solo los péptidos asociados al CPH, los linfocitos B pueden reconocer muchas más estructuras químicas como proteínas solubles o relacionados con células, los lípidos, los polisacáridos, ácidos nucleicos y pequeñas moléculas químicas que de este modo responden. Además, los linfocitos B y los anticuerpos reconocen las formas nativas debidamente plegadas de esos antígenos. Igual que sucede con los TCR, cada anticuerpo presenta una especificidad única por un antígeno. La diversidad del anticuerpo se genera durante reorganizaciones somáticas de los genes de las inmunoglobulinas. Los linfocitos B expresan una serie de moléculas invariables que son responsables de la transducción de señal y de la activación de las células. Entre ellas, algunas son las moléculas de señalización que se unen al BCR. También lo es el CD21 o receptor de complemento tipo 2 o CR2, que reconoce un producto de degradación del complemento que a menudo se deposita en los microbios, con lo que favorece la respuesta de los linfocitos B a los antígenos microbianos. Desde la estimulación, los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas que segregan grandes cantidades de anticuerpos y los mediadores de la inmunidad humoral. Hay 5 clases o isotopos de inmunoglobulinas. Está la G, la M y la A. Estas constituyen más del 95% de los anticuerpos circulantes. La inmunoglobulina A es el principal isotipo en las secreciones de las mucosas. La E se halla presente en la circulación en concentraciones muy bajas y se encuentran también unidas a la superficie de los mastocitos tisulares. Y las IgD se expresan en la superficie de los linfocitos B, pero no es segregada. Ahí en la imagen ven, si logran apreciar, aquí se puede observar un complejo del receptor de linfocitos B. Está compuesto por la inmunoglobulina M, o sea, la de membrana, las proteínas de señalización asociadas a la inmunoglobulina A y B. Se ve la CD21, que es un receptor de un componente del complemento que promueve la activación de los linfocitos B y el complejo principal de histocompatibilidad y la inmunoglobulina. Y por último tenemos las células natural killer, los linfocitos citolíticos naturales, como se les dice. Son originados a partir de un progenitor linfoide común que da lugar a tanto a los linfocitos T como al B. No obstante, estas células son células de la inmunidad innata y los receptores que expresan no presentan una gran variabilidad ni una distribución clonal frente a los antígenos. En consecuencia, no muestran especificidades tan variadas como lo hacen los linfocitos T o B. Las células natural killer contienen 2 tipos de receptores, tanto los inhibidores como los activadores. Los inhibidores reconocen las moléculas propias de la clase 1 del CPH que se expresan en todas las células sanas. Y los activadores reconocen las moléculas que se expresan o que son reguladas positivamente en células sometidas a estrés o infectadas, o bien que han sufrido daños en el ADN. Normalmente los efectos de los receptores inhibidores dominan sobre aquellos que tienen receptores activadores, con lo que se previenen la activación de las células natural killer. Las infecciones, o sea, especialmente las víricas, y el estrés se asocian a una expresión reducida de las moléculas de clase 1 del CPH y por lo tanto liberan la inhibición
que pesa sobre las células natural killer. Ok, ahora yo le hablaré sobre las células presentadoras de antígenos. Bueno, el sistema inmunitario contiene varios tipos de células que se han especializado para capturar antígenos microbianos y mostrarlos a los linfocitos. Tenemos las células dendritíacas, también llamadas CD. Estas presentan alta concentración de moléculas de clase 2 del CPH y moléculas coestimuladoras de los linfocitos T. Actúa capturando y presentando los antígenos de los linfocitos T. Las sedes resisten en los epitelios y por debajo de ellos, donde se localizan estratégicamente para capturar los microbios invasores. La CD también se encuentra en las zonas de linfocitos T en los tejidos linfoides, donde presentan antígenos a los linfocitos T circulantes que atraviesan esos tejidos. Y eso es, y en el intersticial de muchos órganos como lo son el corazón y los pulmones, en los que se supone que capturan los antígenos de los posibles microbios invasores. Una subpoblación de CD recibe el nombre de CD plasmocitoides debido a su parecido con las células plasmáticas. Estas células están presentes en la sangre y en los órganos linfáticos y son una fuente importante en la citocina antiviríaca e interferón de tipo 1 que se producen en respuesta de muchos virus. También tenemos las células foliculares dendritíacas. Esas se localizan en los centros germinales de los linfocitos, de los folículos linfoides, en el vaso y en los ganglios linfáticos. Las CFD contienen receptores para las colas del FC de las moléculas de IgG y para proteínas del complemento, por lo que atrapan específicamente a los antígenos unidos a los anticuerpos y al complemento. Esas células presentan los antígenos a los linfocitos B en los folículos linfoides y favorecen las respuestas secundarias a los anticuerpos, pero no participan en la captura de los antígenos para su presentación ante los linfocitos T. Otras células presentadoras de antígenos, tenemos los macrófagos, ingieren microbios y otras partículas antigénicas y muestran péptidos para que sean reconocidos por los linfocitos T, que a su vez activan los macrófagos para destruir microbios. Y bueno, la reacción central de la inmunidad celular. Los linfocitos B presentan péptidos a los linfocitos T colaboradores y reciben señales para estimular la respuesta de anticuerpos a los antígenos proteicos. Seguido tenemos, siguiente. Tenemos qué procesos involucran el intento de sintetizar un anticuerpo contra estos agentes infecciosos. Bueno, hay 4 procesos y se los explicaré cada uno. Primero que todo tenemos el reconocimiento del antígeno. En este, los microbios que entran a través de los epitelios son capturados junto a sus antígenos proteicos por la CD que residen en esos epitelios y por debajo de ellos. Las CD portadoras de antígenos migran después hacia los ganglios linfáticos que drenan los tejidos. Los antígenos proteicos son dirigidos por enzimas proteolíticas de la CPA para generar péptidos que son mostrados en la superficie de la CPA ligados a las moléculas de CPH. Los antígenos de compartimiento celular distintos son presentados por diferentes moléculas de CPH y reconocidos por subpoblaciones de linfocitos T también distintas. Los antígenos que son ingeridos a partir del medio ambiente extracelular son procesados en las vesículas endosómicas y lisosómicas. Estos se muestran unidos a las moléculas del CPH de la clase 2, siendo así que CD4 se une a la molécula del CPH en la clase 2.
Los linfocitos T colaboradores CD4 reconocen los péptidos asociados a la clase 2 que generalmente derivan de proteínas ingeridas. El segundo proceso sería la proliferación y diferenciación de linfocitos. Aquí, independientemente de la ruta que entra, el antígeno será ingerido y procesado por una célula especializada que generalmente es el macrófago. Esta célula digiere parcialmente al antígeno, formando fragmentos mucho más pequeños denominados determinantes antigénicos o epitopes. Diversos tipos celulares, los agocitos monoculares, las células dendritríacas y los linfocitos B pueden presentar fragmentos de antígeno. Espera. No te entendí esas células que dijiste cuáles son. Disculpe. Las células que dijiste cuáles son. Los agocitos monoculares. Perdón. Los agocitos monoclubneares. No, creo que tienes ahí como un problema con la palabra. Este es fagocitos mononucleares, las células dendríticas. No sé si lo estás leyendo o qué, pero tienes algún error por ahí. Dale, continúa. Ok. A estas células que poseen antígenos de histocompatibilidad en la clase 2 se les denomina células presentadoras de antígeno o CPA. Dichas células no solo muestran en su superficie determinantes antigénicos del antígeno en cuestión, sino que secretan productos proteicos, interleucinas o citocinas que ayudan a activar ciertos linfocitos T. Lo mismo, es interleucinas, no interleucianas, interleucinas. Ok. En la primera imagen, que se ve en la parte de abajo en blanco y negro, es la selección clonal. Esta teoría asume simplificadamente que cada linfocito y su clon poseen un receptor para antígeno con una única especificidad generada por azar durante la maduración de los órganos linfoides primarios, o sea, la médula ósea o el timo. El conjunto de linfocitos diferentes asegura la capacidad del individuo para responder a un universo de antígenos. Cada antígeno seleccionado y estimula al linfocito capaz de reconocerlo. En la figura 2 y 3 se muestran las interacciones. Okay. Se muestran las interacciones entre las células presentadoras de antígeno y aquellos linfocitos T, o sea, los CD4, que reconozcan al antígeno por medio de su TCR. En la imagen 2 podemos observar que una vez alcanzado el número de linfocitos suficiente, se produce su diferenciación inducida por citocinas, con lo que los linfocitos adquieren su función efectora definida. Y en la imagen 3 vemos que la interacción entre las membranas celulares de una célula presentadora de antígeno y un linfocito. Diversas moléculas presentes en la superficie de la CPA y de los linfocitos estabilizan la unión. Dichas moléculas pueden actuar solo como moléculas de adhesión o tener función de coestimulación en la etapa de activación celular. Siguiendo con el proceso, sigue la eliminación del antígeno. Los principales mecanismos para eliminar el antígeno se resumen a continuación. Bueno, algunos están comprendidos en lo que se denomina inmunidad innata. Otros solo pueden darse si se estimula la respuesta inmunitaria específica. Y como último, el cuarto proceso, tenemos la culminación de la respuesta inflamatoria. Este es un proceso inflamatorio, es una respuesta rápidamente generada por la presencia de microorganismos infecciosos
o alteración de la homeostasis de los tejidos, que implica el reclutamiento, la infiltración y la activación de leucocitos con el fin de contribuir a la eliminación de la causa de dicho proceso. Siguiente. Ok, siguiendo, tenemos que qué síntomas presenta un individuo con resfriado y por qué. Bueno, los síntomas de un resfriado por lo general alcanzan su punto máximo dentro de 2 a 3 días y pueden incluir estornudos, congestión nasal, moqueo, dolor de garganta, tos, goteo postnasal, lagrimeo, fiebre. Si bien es cierto, la mayoría de las personas resfriadas no tienen fiebre. Cuando el virus que causan los resfriados infectan inicialmente la nariz y las cavidades llenas de aire en la cara, o sea, los senos paranasales, la nariz produce mucosidad transparente. Esto ayuda a eliminar los virus de la nariz y los senos paranasales. Después de 2-3 días, la mucosidad puede cambiar a un color blanco, amarillo o verde. Esto normal y no significa que necesite de un antibiótico. Siguiendo, tenemos por qué los resfriados no son eternos y suelen resolverse en pocos días. Bueno, el periodo de incubación del resfriado común se sitúa entre 48 a 72 horas. La duración mediada de los sintomatología es de una semana, aunque en menor proporción pueden persistir hasta máximo 2 semanas. La mayoría de los linfocitos efectores inducidos por un patógeno infeccioso mueren por apoptosis después de que el microbio haya sido eliminado, por lo que el sistema inmunitario regresa a su estado de reposo basal. Este retorno a un estado estable o de equilibrio se denomina homeostasis y se produce porque los microbios proporcionan estímulos esenciales para la activación y supervivencia de los linfocitos. Las células efectoras tienen una vida corta. Por tanto, a medida que los estímulos son eliminados, los linfocitos activados ya no se mantienen vivos. La activación inicial de los linfocitos generan también células de memoria de vida larga que pueden sobrevivir durante años después de la infección. Las células de memoria son una reserva expandida de linfocitos con especificidad antigénica. Así responde más rápido y con mayor efectividad frente al antígeno de las células indiferenciales. Este es el motivo por el cual la generación de células de memoria es un objetivo importante de la vacunación. También la acción de medicamentos puede contribuir a la mejoría de la persona. La siguiente pregunta que tenemos es ¿por qué una persona con resfriado se le inflaman las glándulas? Bueno, los ganglios linfáticos son pequeñas estructuras redondeadas que juegan un papel vital en el sistema inmunitario del cuerpo. Los ganglios linfáticos inflamados también se conocen como glándulas inflamadas. Los ganglios recolectan y filtran los líquidos, los materiales de desecho y gérmenes dañinos. El cuerpo humano tiene cientos de ganglios linfáticos y estos principalmente se pueden ver o sentir y se encuentran debajo de la mandíbula, en cada lado del cuello, debajo de las axilas y a cada lado de la ingle. El líquido linfático entra y sale de los ganglios linfáticos que se encuentra en el cuerpo y finalmente regresa al pecho. Mientras lo hace, recolecta y atrapa la materia dañina como las bacterias, los virus y los productos de desechos corporales. Los ganglios linfáticos filtran el líquido y lo liberan de nuevo en el torrente sanguíneo junto a las sales y proteínas.
Por último, ¿cómo verificar, perdón, si están inflamados? Pues puedes verificar si tus ganglios están inflamados presionando suavemente alrededor del área, como a un lado del cuello. Los ganglios linfáticos inflamados se sienten con protuberancias blandas y rodeadas y pueden ser de tamaño de un guisante o de una uva. Podría ser sensibles al tacto, lo que indica la inflamación. En algunos casos, los ganglios linfáticos también pueden parecer más grandes de lo normal y bueno, estos aparecen de forma paralela en ambos lados del cuerpo. También puedes verificar los ganglios a cada lado y compararlos para ver si uno es más grande que el otro, lo cual probablemente indique una inflamación. Y por último, mencionar también que los ganglios linfáticos inflamados suelen ocurrir junto con otros síntomas. Estos varían dependiendo del problema subyacente, pero pueden incluir dolor de garganta, todos síntomas parecidos a una gripe. Gracias. Profe, Bueno, antes déjeme como explicar unas imágenes que no fueron dale, pues, explicadas. dale. Bueno, en la primera imagen de aquí abajo a la izquierda se ve básicamente lo que es la selección clonal. Esto en teoría asume que cada linfocito y su progenie, o sea, su clon, posee un receptor para antígeno con una única especificidad generada por azar durante la maduración de los órganos linfóides primarios, como había mencionado, o sea, la médula ósea o el timo. ¿Sí? El conjunto de linfocitos diferentes asegura la capacidad del individuo para responder a un universo de antígenos. Cada antígeno seleccionado y estimula al linfocito capaz de reconocerlo. El resto de los linfocitos no participa en esta respuesta y quedarán, por decirlo así, en reposo hasta que aparezca el estímulo adecuado. El linfocito comprometido con esta respuesta en particular, respondiendo también al estímulo de citocinas, prolifera y madura, amplificando la respuesta específica y generando esa respuesta inmunológica. En la figura 2 y 3, que son estas de aquí abajo también, muestran las interacciones entre las células presentadoras de antígenos y aquellos linfocitos TCD4 que reconozcan el antígeno por medio de las TCR. Por la interacción entre estos componentes de membrana se produce la activación de los linfocitos TCD4. En la imagen 2 en específico, una vez alcanzado el número de linfocitos suficientes, se produce su diferenciación inducida por citocinas diferentes a las que mediaron la proliferación, con lo que los linfocitos adquieren su función efectora definitiva. En la figura 3 se ven las interacciones entre la membrana y de una célula presentadora de antígenos, o sea, la CPA, y los linfocitos TCD4, o sea, los colaboradores. Los péptidos antigénicos provenientes de la degradación del antígeno se anclan en la estructura de la molécula de clase 2 del complejo de mayor histocompatibilidad. Dichas moléculas pueden actuar solo como moléculas de adhesión o tener funciones de coestimulación en la etapa de la activación celular. Y en la imagen de arriba, en resumen, prácticamente vemos la inmunidad celular. Aquí se ven los linfocitos T nativos, que estos reconocen los antígenos peptídicos asociados al CPH presentados por las células dendríticas, que son los ganglios linfáticos. Los linfocitos T se activan para proliferar bajo la influencia de la citocina IL-2 y diferenciarse en células efectoras y de memoria que migran hacia los puntos de infección y realizan diversas funciones en la inmunidad celular. Los linfocitos TSD4 efectores de la supulación TH1 reconocen los antígenos de los microbios ingeridos por los fagocitos y activan las células fagocíticas para matar los microbios. Y eso es. Ok, bueno, miren, entonces, esencialmente, la mitad o quizás un poquito más de esta charla
tiene que ver con cómo trabaja la inmunidad adaptativa. Porque, por ejemplo, si yo estoy resfriado, ponte con virus que no sea COVID, para no ser tan trágico, un virus de la influenza. Yo te toso, te estornudo en la cara, te toso. Entonces, yo boto secreciones que están infectadas o que contienen células con virus o partículas virales como tal. Entonces, ahí sí bien hablaron sobre las puertas de entrada, que pues en la cara son muchas. Está todo lo que es la vía aerodigestiva alta, están las mucosas expuestas. Entonces, cuando el virus entra al cuerpo, el cuerpo reconoce las partículas antigénicas y entonces comienza todo dame un segundo. Ay, Dios mío. Sol, ¿qué pasa? Deja de estar molestando. Qué problema. Entonces comienza todo este tema en la presentación de los antígenos, ¿no? Entonces viene de las dendríticas que agarran y se llevan el antígeno, se lo llevan entonces al ganglio y en el ganglio se lo presentan al linfocito T y este se activa y recluta a los B. Todo lo que hemos discutido entre mi clase, entre la charla anterior y esta, yo creo que está bastante completo la parte de esto de la inmunidad adaptativa y cómo reacciona frente a un antígeno, en este caso viral. Entonces, la otra cosa importante sobre esto es decir, ustedes hicieron más detalle que yo. A mí no me gusta hablar porque eso es mucha inmunología, ¿no? Es el complejo mayor de histocompatibilidad, etcétera. Yo no voy a repetir lo que ustedes dijeron ya porque yo creo que lo dijeron bien. Ahora, donde sí yo tengo preguntas para ustedes, porque creo que no me las contestaron, miren lo que dice acá arriba, precisamente en esa misma diapositiva que tú has puesto ahí. ¿Qué síntomas presenta un individuo con resfriado? Y la pregunta, ¿y por qué? Aquí tú tienes, por ejemplo, congestión nasal. ¿Por qué hay congestión nasal? Dolor de garganta. ¿Por qué hay dolor de garganta? Fiebre. ¿Por qué hay fiebre? Realmente eso es lo que yo quería que tú me dijeras, porque esto es una clase de patología, ¿ok? No es una clase clínica, de medicina clínica, o porque es que los síntomas como tal, sí, pero ¿por qué ocurren? Por ejemplo, ¿por qué el paciente con resfriado, por qué no tiene diarrea? ¿O por qué no vomita? ¿Por qué lo que tiene es congestión nasal? ¿Ok? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando con su sistema inmune que ese paciente tiene congestión nasal? Entonces, no sé si me van a contestar esa pregunta, porque realmente eso es lo que yo esperaba que ustedes me dijeran. Porque básicamente la puerta de entrada del virus es la nariz y por lo tanto ahí se encuentra la mucosa y tal. Y entonces el cuerpo, esa es la primera reacción del cuerpo al momento de que va a entrar un virus. Por eso se produce la congestión nasal. Y no tiene que ver con ciertos mediadores que libera el cuerpo. O sea, eso es lo que yo quería que tú me dijeras. ¿Por qué hay congestión nasal? Tiene que ver con la permeabilidad vascular, todas estas cosas. ¿Por qué moqueas? Tiene que ver con el tema este de inflamación también, de la parte de los mediadores. Ahí tenías que hacer detalles. Por ejemplo, cuando una persona se resfría, eso también estimula los mastocitos. Los mastocitos liberan histamina. La histamina aumenta la permeabilidad vascular. ¿Okay? Entonces, ese aumento de la permeabilidad vascular permite la fuga de líquido. ¿Okay? Esa fuga de líquido es lo que hace que tú estés moqueando más. También aumenta la secreción de las células secretoras de moco del epitelio respiratorio de la vía alta. O sea, ese tipo de cosas es lo que yo quería que ustedes explicaran porque realmente este es el objetivo de este curso. La otra cosa es, ¿por qué crees que hay fiebre? ¿Por qué hay fiebre? ¿Por qué puede haber fiebre? Porque es verdad, hay unos que tienen fiebre, otros que no, pero ¿por qué hay fiebre? Y sobre todo, ¿por qué hay malestar general? Tiene que ver mucho con las citoquinas proinflamatorias. No sé si eso lo habrán revisado. Chuleta. Te vas a quemar con ese fuego. No te puedo dejar solo un rato porque una vez está buscando problemas. Bueno, esa parte nosotros creo que lo vimos en una parte de la clase, ¿por qué se produce la fiebre? Y la fiebre se produce porque cuando tu cuerpo, todo eso que tú me estás hablando a mí, de que cuando llega el antígeno y interactúa entonces la dendrítica con el linfocito T, ¿qué hace el T cuando le presenta un antígeno?
Cuéntame, ¿qué hace el linfocito T? ¿Qué comienza a hacer? ¿Qué comienza a liberar? ¿Qué libera un linfocito T que ha sido activado por la Citoquinas. presencia de, claro, citoquinas, sobre todo citoquinas proinflamatorias, ¿no? Ya me han dicho las interleucinas, que es el factor de necrosis tumoral. Entonces, algunas de estas citoquinas agarran el hipotálamo y como que lo resetean. Entonces, el hipotálamo, para tratar también de defenderse de ese agente infeccioso, sube la temperatura, ¿ok? Para tratar entonces de aplacar ese agente infeccioso que se metió sin querer queriendo. Entonces, algunas personas hacen fiebre, otras no. Duran, es variable, ¿no? Depende de la respuesta inmune de cada paciente, pero es por eso, porque existe un estado agudamente inflamatorio, ¿ok? Hay una inflamación que hay un bombardeo agudo de citoquinas. Eso es lo que produce que el paciente tenga mucho malestar, ¿ok? Está muy sintomático. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está tratando de pelear contra el virus y parte de esa pelea incluye ese bombardeo de citoquinas. Realmente recuerda que tu linfocito no está tratando de eliminar al agente ofensor al precio que sea. No sé, como te dije, ¿no? Parte de esa inflamación también puede destruir o lesionar tus propios tejidos. Eso está bien descrito. Entonces, por eso es que el PT tiene síntomas, sobre todo por tu propio sistema inmune. O sea, realmente el virus lo que está es haciendo gron ahí, pero el sistema inmune, el que provoca gran cantidad de esos síntomas, es uno mismo. Y también tengo otra pregunta con respecto a otra diapositiva, la última. Ay, ya en la vida, pero dame un segundo. Y mientras pone la diapositiva, por favor. Chuleta, no, a un rato aquí, y chuzo, qué desastre, qué desastre. Ay, la peste. Deja. Ok, en esa última diapositiva, me explicaron qué es un ganglio, qué hace un ganglio, por qué lo hace, me explicaron cómo verificar si están inflamados, pero no me respondieron por qué dicen eso desinflama las glándulas. No me respondieron por qué aumentan de tamaño. Eso es lo que estoy buscando yo. Porque, o sea, ¿por qué? Bueno, porque ahorita mismo yo no los tengo inflamados los ganglios, o aumentados de tamaño, y la persona con resfriado sí. Eso es lo que yo quiero que me respondan. Yo no le Porque pregunté básicamente, dónde están los ganglios, cómo se miden. Yo no le pregunté por qué aumentan de tamaño, por qué se inflaman. A ver, ahora sí dime. porque esto básicamente recolectan y filtran los líquidos de los materiales de desecho y además los gérmenes dañinos. En este caso sería el virus del resfriado. Ajá, entonces cuando una dendrítica te estornuda en la cara así bestialmente, moco y todo, y te cayó la cara llena de moco. Entonces tus células presentadoras de antígeno dendríticas agarraron esos virus y se lo llevaron al ganglio. Aquí mismo a las regiones estas de las amígdalas, las palatinas y las nasofaringias. Entonces, ¿qué ocurre cuando la dendrítica se lleva esas partículas virales hacia el ganglio? ¿Qué comienza a ocurrir? Me lo acabaste de decir cuando me pediste chance en Antito para explicar la imagen. ¿Qué comienza a ocurrir? Puedes repetirlo, puedes poner la misma diapositiva anterior que cuando explicaba la imagen, ahí está la respuesta. Recuerda, ¿por qué están llevando ese antígeno viral al ganglio? ¿Por qué? Aquí arribita está, nada más que me la pusieron muy chiquitita, pero ese antígeno viral no está viajando al ganglio por casualidad, ¿ok? Por algo está viajando ese antígeno viral. ¿Por qué está viajando allá? ¿Por qué se lo llevó la célula dendrítica allá? ¿Qué quiere hacer tu cuerpo en ese momento? Dígame, lo hemos dicho bastante. Yo sé que sabes, no se pongan nerviosos. Eso no es para intimidarlos tampoco, por Dios. Esto es para que piensen.
Es para que piensen y analicen y me respondan y se equivocan, bueno, los corrijo y si no, la cosa es aprender y entender cómo funciona el cuerpo. Mira, por ejemplo, aquí abajito, en la de la esquina inferior izquierda, tú me hablaste algo de expansión clonal. ¿Por qué crees que está ocurriendo eso? ¿Por qué tu cuerpo está mandando a la proliferación de los linfocitos? ¿Para qué? O sea, yo digo porque para básicamente el reconocimiento, pero no sé si. Ajá, el reconocimiento del antígeno viral. ¿Y para qué tu cuerpo quiere reconocerlo? Para eliminarlo. Exacto, ¿no? Para eliminarlo. O sea, si tú vas el día de mañana al Brumol y se forma un robo con una banda de tipos que son 10 tipos armados, ¿qué va a hacer? El guachimán se mete a pelear contra los 10 tipos esos. ¿Ah? ¿Se va a agarrar a golpes contra los 2 tipos que están armados o qué va a hacer? Tú vas a salir huyendo, yo voy a salir huyendo. ¿Pero qué va a hacer? Él se va a meter contra los 10 tipos ahí a tiros. ¿Qué va a hacer? ¿Qué tú crees que va a hacer? Por favor, ¿qué va a hacer? No me digas que se va a meter a pelear contra los 10 tipos. No te lo acepto. Obviamente va a agarrar su radio y va a llamar y va a decir, mira, aquí hay tantos tipos armados que están tratando de robar, ¿ok? Y dependiendo de qué tan lejos estén, al rato va a llegar un pocotón de policías para tratar de neutralizar a esos malhechores. Eso es lo que está intentando hacer tu cuerpo, ¿ok? Tu cuerpo se está llevando un antígeno viral a un ganglio linfático y las células tuyas de tu inmunidad, sobre todo los linfocitos T, comienzan a activarse y a proliferar para tratar de defenderte de ese antígeno, para tratar de defenderte, para generar citoquinas, para comenzar entonces a activar a los linfocitos B para que estos puedan generar un anticuerpo que definitivamente pueda destruir el antígeno en cuestión. Entonces, eso lo hacen por medio de, bueno, usted no ve mi cursor ahorita, pero eso lo logran a través de proliferación de los linfocitos y ahí es que entra en juego esa parte de esa expansión clonal. O sea, recuerda que cuando el linfocito se activa, aparte de liberar un montón de citoquinas, también prolifera. Esta proliferación ocurre con la intención de amplificar exponencialmente esa respuesta inmune de ese momento. Entonces, si tú tienes un ganglio linfático que tenía X cantidad de linfocitos y un rato después tiene X a la 100, ¿qué va a pasar con el ganglio? ¿Okay? Bloop, va a aumentar de tamaño, porque en ese ganglio se está analizando activamente ese material antigénico con la intención de generar un potencial anticuerpo que pueda entonces neutralizar ese antígeno. Durante esa selección hay presentación de antígeno, hay reconocimiento de complemento, de histocompatibilidad, perdón. Durante esa selección hay apoptosis, hay células que proliferan, otras que no lo logran. O sea, es como si tuvieras un motor de un carro funcionando a todo meter. O sea, es un proceso constante activo con mucha proliferación, mucha apoptosis, mucha participación de casi todas las células inmunes. Entonces, por eso es que una persona está con un proceso infeccioso, no necesariamente una infección viral, una infección en general, los ganglios pueden aumentar de tamaño. ¿Por qué? Porque en ese ganglio se está tratando de neutralizar ese antígeno y la forma de neutralizarlo es proliferando los linfocitos de manera que se pueda entonces hacer una correcta presentación de antígeno con la intención de que se pueda sintetizar un anticuerpo. ¿Okay? Por eso es que los ganglios pueden aumentar de tamaño. ¿Okay? Palabras más, palabras menos, esa es la respuesta. Entonces, realmente yo cuando les pongo estas charlas, no es para que me digan qué ocurre. Yo sé lo que ocurre. Y ustedes también, ustedes pueden meter en cualquier sitio, pero es por qué. ¿Okay? Y le pongo a veces estas cosas mitológicas, por ejemplo, esta cosa que se me inflaman las glándulas, es una cosa
mitológica, es un mito, porque ya, bueno, eso sí me lo dijeron, esto no son glándulas, las amígdalas no son glándulas, son tejido linfoide, son masas de tejido linfoide, que cuando entra un bicho, cuando entra un virus, un antígeno viral, se activan, ¿okay? Y pueden crecer de tamaño porque están activamente tratando de generar un antídoto, que es un anticuerpo contra ese virus. Esa es la razón. Ahí después se dijeron algo con lo que estoy de acuerdo, ¿ok? Los resfriados no son eternos. Eventualmente se genera un anticuerpo que destruye entonces ese virus y la respuesta inmune cesa, ¿ok? Y los linfocitos por ahí que estaban ahí, algunos, la gran mayoría mueren por apoptosis y ya, se acabó. Y yo estaba hoy con el resfriado agudo, hoy miércoles, y el sábado estoy como si nada, ¿ok? Porque mi sistema inmune se encargó de dar una respuesta bien regulada y por eso es que el resfriado no es eterno, ¿ok? El resfriado es la palabra, es autolimitado. Una enfermedad que así como llegó, a los 1, 2, 3, 4 días, 5 días, dependiendo de tu estado inmune, esto, cuando se acaba, ¿okay? No queda ningún tipo de secuela porque son virus que, de cierto punto de vista, son fáciles de controlar. Realmente, la persona que hace muchos síntomas, eso es que tiene fiebre, con tos y estornudos, que no aguanto la cabeza, realmente ese es tu propio sistema inmune bombardeando cualquier cantidad de citoquinas para tratar de contener a ese virus. Y realmente a veces termina pasándose la raya. Por eso tú tomas medicamentos como el acetaminofén, que al final del día es un antiinflamatorio y es para bajar los síntomas. Ves que tienes que la multisímptom. O sea, después cuando tengas curiosidad, agarra una Panadol multisímptom y ponte a leer los agentes activos. Uno de estos es antihistamínico, ¿ok? El antihistamínico, como dice la palabra, te mejora esa parte de la moqueadera. Recuerda que también tus mastocitos están activamente degranulándose y eso aumenta mucho la presión vascular y eso es lo que hace que tú agarras una sigareta y jales un montón de moco. ¿Okay? Entonces, cuando tomas el Panadol, el multisímptom, que le traes una publicidad gratis, o el antiflude, que también es muy bueno, eso tiene acetaminofén, que sirve para la fiebre y para el dolor de cabeza. Tiene también el antihistamínico ese, que te reduce esos excesos de secreciones que son bien molestas también. También te reduce el goteo postnasal que tú dijiste, que eso es lo que hace que tú sientas que estás tragando moco a cada rato. Porque estás tragando moco y se va por la parte esta detrás de la nasofaringe, ¿no? Entonces eso es muy molesto. Entonces realmente tú ves que eso ninguno tiene antiviral. Porque realmente el virus, tu cuerpo es el que se está encargando. O sea, todos esos medicamentos multisímptomas son para, como dice la palabra, para los síntomas. Porque tu cuerpo a veces se pasa de la raya provocando síntomas. ¿Okay? Lo otro que tiene son de que para los síntomas. No quiero decir una cosa que no sea real, ¿no? Porque realmente tampoco esa es mi área. Yo no veo tantas cosas de farmacología. Pero es eso. Realmente, cuando tú, si te fijas en el Panadol multisímptom, no tiene antiviral. Porque realmente no, la misión de este medicamento no es destruir el virus. Es aplacar los síntomas, que es lo que para la bajada te provoca a ti la mayor molestia. Por el resto, tu sistema inmune se encarga de limpiarlo. ¿Okay? Entonces, para la próxima, ¿no? Realmente esta es la idea de esto, que usted me conteste por qué. ¿Okay? Ya sabemos qué ocurre. Queremos saber es por qué ocurre. Porque ahorita estamos estudiando las cosas a un nivel celular, molecular, y con esas herramientas sí podemos contestar. ¿Okay? Entonces, para la próxima, enfoquen el taller hacia ese tipo de por qué. ¿Por qué? La palabra es por qué. Eso tiene que ver mucho con fisiopatología y ahorita con patología. ¿Okay? Por el resto, lo otro está bastante bien, nada más era para hacer ese detalle con respecto a eso. ¿Okay? No lo estoy regañando ni nada, aquí la gracia es aprender. ¿Qué más? Preguntas, comentarios. Ninguno. Entonces nos veríamos entonces el viernes en la mañana. Todavía no estoy seguro si tengo que cancelarles, les aviso mañana. Si les cancelo, sí va a tener que grabarles esta clase. En antes una compañera que, sorry, no me acuerdo el nombre tuyo, perdón, me propuso que cambiar un taller. Yo no tengo ningún problema con eso, ¿ok? Si ustedes me dicen a tiempo a mí que quieren cambiar algo, por mí, reubicamos y replanteamos. Yo soy flexible con eso y así que bueno, me lo plantean de nuevo ahorita porque cuando me chateaste estaba medio ocupado.
Ahora que ya estoy un poco más libre, puede que sí lo internalice bien. Me chateas ahorita cuando terminamos, ¿no? Entonces, si todo sale bien, nos veremos entonces el viernes. Entonces, cuídense y que estén bien. Chao. Ok, profe, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.